porque es que se estaba poniendo la cosa, pero muy tensa, si usted recuerda. Vamos a ver, le recuerdo cómo estaba la cosa. Primavera del año 975, un fuerte ejército cristiano se ha emplazado frente a la posición mora de Gormaz, a orillas del Duero. Leoneses, castellanos y navarros hacen frente común contra el califato. San Esteban de Gormaz es la clave del sistema defensivo sarraceno. Si volvía a manos cristianas, la frontera volvería a bajar hasta las sierras del sistema central. Un rey de 14 años, Ramiro III de León, y dos líderes recién llegados al poder, que son Sancho Abarca en Pamplona y García Fernández en Castilla, van a acometer su primera gran ofensiva contra el poderoso califa de Córdoba. La historia podía cambiar, y cambiaría, en efecto, pero cambiaría de una manera totalmente imprevisible. El asedio de Gormaz debió de ser cosa seria. La ciudad, la vieja Castramoros, venía siendo una plaza disputada sin cesar desde muchos años atrás y había cambiado de manos varias veces. Pese a esa atmósfera bélica, era un centro urbano de importancia y sus murallas no acogían solo a los guerreros, sino también a una cuantiosa población campesina. Situada en un paraje poco accidentado, un cerro rodeado de llanos, las paredes de su formidable castillo siguen impresionando hoy por su aspecto inexpugnable. E inexpugnables fueron en efecto para las tropas cristianas. Pasaron los días, la fortaleza resistía. Los cristianos no lograban desarbolar la defensa. La demora fue letal. El 28 de junio los moros, sitiados, estallaron en clamores de victoria. Llegaba a los alrededores de la plaza el general Galib, el jefe militar del califato, al frente de un numeroso ejército. La suerte estaba echada. Galib logró forzar el asedio. Los ejércitos de Córdoba, aquel gigantesco puño que había esculpido Abderramán III a fuerza de cuantiosos contingentes bereberes y eslavos, aquellos ejércitos, seguían siendo más poderosos que ninguna otra fuerza en España. Sin duda, Sancho y García, al fin y al cabo novatos en esto, habían calculado mal el golpe. En particular, parece que no previeron la posibilidad de que llegaran refuerzos para la plaza sarracena, y menos aún que esos refuerzos atacaran a los sitiadores. El asunto es que cuando las huestes cristianas levantaron el campo, Galib se aplicó a explotar el éxito. Tenía la posibilidad de infligir un golpe decisivo a los cristianos y no iba a desperdiciarla. Así el paisaje cambió por completo. Ya no eran los cristianos los que acosaban a los moros, sino que ahora eran los moros los que perseguían a los cristianos. La veloz caballería de Galib dio caza a los ejércitos de León y Castilla a la altura de Langa, pocos kilómetros al oeste de Gormaz. García Fernández, el conde de Castilla, no pudo hacer otra cosa que retirarse, tratando de salvar del desastre al mayor número posible de sus hombres. No pudo evitar que Galib, ebrio de victoria, derramara sus tropas por el valle alto del Duero. Incluso las tierras al norte del río sufrieron el saqueo de los musulmanes. Era una derrota sin paliativos. Y la derrota no afectó solo a los castellanos, sino también a los navarros, porque mientras Galib atacaba en el camino de Gormaz a Langa, otro ejército moro tomaba la iniciativa en Navarra. Lo conducía el tujibí Yahya ben Muhammad, otro alfil del califa, que señoreaba la marca superior desde su sede de Zaragoza. Este Yahya acababa de regresar como Galib del norte de África, donde había combatido con fortuna para los intereses de Córdoba. Bueno, ahora Yahya dirigía sus ejércitos sobre un enemigo que no podía oponer resistencia. Las tropas de Navarra las comandaba Ramiro Garcés, hermano del rey Sancho y virrey de la plaza de Viguera en La Rioja. Y también aquí se impuso la supremacía militar musulmana. La derrota de las armas cristianas fue completa. Los descalabros de Gormaz, Langa y Navarra tuvieron efectos políticos inmediatos, y los tuvieron especialmente en León. Con el joven rey derrotado en Gormaz, la corte del pequeño Ramiro III va a ser testigo de innumerables movimientos. La derrota militar implicaba la caída en desgracia de un partido de la corte, el castellano y navarro, cuyos líderes habían mordido el polvo. Y ese era precisamente el partido que apoyaba a la regente Elvira Ramírez, la tía monja del rey, que ahora se encontraba en horas bajas. Había llegado el momento de otra mujer, otra monja, Teresa Ansúrez, la madre del rey, que recordemos tomó los hábitos al enviudar, pues fue desplazada de la regencia y ahora veía llegada la oportunidad de tomar el mando.
Tras de sí, Teresa tenía el apoyo de su poderosa familia, los Ansúrez, los condes de Monzón, que no habían roto los lazos diplomáticos con Córdoba y por consiguiente aparecían ahora como única alternativa para una corona que se tambaleaba. La monja Teresa Ansúrez, la reina madre, tenía un programa: dejarse de aventuras bélicas, pacificar la frontera, llevarse bien con Córdoba y en el interior asentar la organización del reino. Ese era el programa de la familia Monzón, que en todo este tiempo había llegado a sentirse muy cómoda en los territorios ganados después de la batalla de Simancas y que por el momento no necesitaba más. En el interior del Reino de León había dos problemas. Uno era Castilla, siempre belicosa, pero la derrota de Langa forzosamente tenía que haberle bajado los humos a García, el nuevo conde. El otro problema eran los magnates gallegos, pero bueno, ahora con un partido leonés en el poder y con la frontera pacificada sería posible llegar a acuerdos duraderos con ellos. Claro, ¿por qué no? Paz exterior, orden interior. Ese era el mismo programa que venía aplicando en Barcelona el conde Borrell II, ya lo veremos con calma uno de estos días, y los resultados estaban siendo muy buenos. Para eso solo hacía falta una cosa: renovar las paces con Alaquén II, el califa, y este no tenía por qué negarse. Sin embargo, una vez más, el destino había dispuesto las cosas de otro modo. Nunca sabremos si Alaquén II hubiera podido llegar a un pacto duradero con el Reino de León. Nunca lo sabremos porque el califa, 61 años, expiraba en septiembre de ese 976 sin tiempo para administrar su victoria. Esa muerte imprevisible abría de repente un auténtico vacío en el califato. Córdoba iba a sufrir ahora el mismo problema que tenía León, un heredero menor de edad. ¿Quién iba a ejercer el mando real? Las fuerzas vivas del califato tratarían de contestar a esta pregunta con un auténtico baño de sangre. Alaquén, ya lo hemos contado aquí, el califa tenía serios problemas para reproducirse. Lo consiguió llegado al trono con una esclava vasca llamada Sub y que las crónicas conocen como Aurora. De Sub tuvo Alaquén dos hijos. El primero, Abderramán, falleció en 970. Almudena se ríe porque Aurora es mi mujer, pero no, es otra Aurora con toda seguridad. Bueno, de Sub, de Aurora, tuvo Alaquén dos hijos. El primero, Abderramán, falleció en 970 con solo 9 años el chaval. El segundo que tuvieron, Hisham o Hixem, nacido en 965, pasó entonces a ostentar el título de heredero. Pero claro, ahora se moría el califa. Hisham tenía solo 11 años y él iba a ser proclamado, ese crío de 11 años, califa. Con un menor en el trono, la corte de Córdoba se divide. Hay dos partidos. Uno sostiene que Hisham no puede reinar y se inclina por designar califa a un hermano del difunto Alaquén, el príncipe Almugira o Almugira. El otro partido defiende que reine Hisham bajo la regencia del visir Al-Musafi, que dirigía la administración del califato. Este Al-Musafi es un hombre muy poderoso, pero sabe que su carrera terminará si el príncipe Al-Mugira es nombrado califa. En consecuencia, toma una espantosa decisión. Se dirige al jefe de la policía, que era a la sazón el administrador del heredero Hisham, y le ordena poner fuera de juego a este Al-Mugira. El jefe de la policía ejecutará la orden al pie de la letra. El jefe de la policía, en efecto, acude al palacete de Almugira con 100 soldados eslavos. Rodea el edificio e irrumpe en las habitaciones del príncipe. Una vez ante Almugira, el jefe de la policía le comunica que el califa Alaquén ha muerto y que el heredero es el pequeño Hisham. No hay nada que oponer. Almugira literalmente entre la espada y la pared, renuncia a sus derechos, reconoce a Hisham y jura obediencia al califa niño, pero no es suficiente, no basta con la sumisión. El desdichado príncipe Almugira es estrangulado ante la vista de las mujeres de Suarén y después colgado de una viga para simular un suicidio. El jefe de la policía se encargará de ocultar el crimen.
Este jefe de policía se llamaba Almanzor, que así comenzaba, o mejor dicho, así prolongaba su carrera. La figura ominosa de Almanzor no va a dejar de acompañarlos en los próximos capítulos de nuestra historia, porque a partir de este momento la sangre iba a correr, y mucho, por la España de la Reconquista. La estrella polar. Si navegas de noche, te proponemos un rumbo.